¿A cuántos de nosotros nos gustaría que Dios nos hable hoy? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría escuchar de Dios hoy? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que la voluntad de Dios venga a nuestra vida? Esa es una lucha muy fuerte, ¿no? Hay personas que realmente no creen porque dicen, yo clamé a Dios y nunca oí la voz de Dios. O hay personas que, ay, sí, ¿quién puede oír la voz de Dios? Eso no se puede hacer. Es la conciencia la que habla. ¿Quiénes quisieran o quiénes están en la necesidad de poder saber de Dios hoy? Es interesante, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Hoy día y en los 3 mensajes siguientes, porque esto va a ser una serie de 4 mensajes, el cual vamos a ver el libro de Jonás. Todos conocen la historia de Jonás. Y si no la conoces, si eres alguien que no conoce la historia de Jonás, te la resumo. Y para los que la saben, los que son creyentes, vamos a pegar un resumen rapidísimo. Dios le habla a Jonás. Jonás es un hombre, un profeta de Dios, le habla. Él dice, yo no quiero hacer lo que tú me dices. Él huye, él se va de Dios, se aleja de Dios. Su vida comienza a ir de mal en peor, a tal punto de que lo botan de un barco. Después, cuando está en en alta mar, viene un pez gigante, se lo come. Él pasa dentro del estómago del pez 3 días, 3 noches, lo vomita ese pez, lo vomita en el lugar donde tenía que ir al inicio. Él predica el mensaje de salvación para todo el pueblo que Dios le mandó a hablar, que son los ninivitas, que ya lo vamos a ver. Ellos se arrepienten y todos viven felices para siempre. Eso es. El libro de Jonás tiene solamente 4 capítulos. Estos 4 capítulos son muy sencillos de leer, un libro muy pequeño de la Biblia, muy interesante la historia. Sucede y acontece que, como pregunté, todos queremos oír la voz de Dios, ¿no? Y vuelvo a preguntar ahora, ¿quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Señor, estoy pasando por un problema, Señor, estoy pasando por esta situación, necesito que me hables. Ok, realmente aunque digan que no, sí queremos oír la voz de Dios. Queremos que se aclare toda duda en nuestra mente y todo el mundo o los creyentes dicen que solamente Dios lo sabe. Entonces sí quieres escucharla. No digas que no. Pero bueno, ¿qué sucede y acontece? Que el libro de Jonás, a pesar de haberles hecho un resumen muy rápido sobre la historia, el libro de Jonás como tal tiene un contexto, una profundidad mucho más interesante de lo que solemos entender. Esta serie de mensajes realmente yo la saqué oré, pero me inspiré en un mensaje que llegó a mi vida hace como un año atrás, que un pastor predicaba y dio un mensaje similar, no es el mismo mensaje, solamente tomé algunas referencias. Yo oré y preparé este estudio. Entonces, cuando estaba preparando esto, estaba preparando otros mensajes, porque es el mensaje que he estado predicando en mi iglesia los domingos. Entonces yo tenía preparado otra serie de mensajes. Cuando estábamos en ese momento, yo estaba buscando a Dios, oraba, y cuando Dios comienza a hablar a mi vida y dice, hey, lo que la gente necesita ahorita es esto. Y yo, Señor, tengo en mente hacer esto de acá. Y Dios dice, no, lo vas a hacer así. Esto va a ser. No. Por eso hago la pregunta, ¿quiénes quieren oír la voz de Dios? Y vamos a entrar en el tema de Jonás como tal, ¿no? Y ya conocemos la historia de Jonás, y quiero que, como ya acabamos de resumir ahorita, quiero que usted escriba. Escriba en un papel, escriba en su teléfono, en unas notas, o escriba en la sección de comentarios si desea. Yo conozco la historia de Jonás. O repita, yo conozco la historia de Jonás. Ya me la resumió Steven. Sí. Ahora, la mayoría de las personas conocen los conceptos básicos, y si usted ha estado en la iglesia ya sabe el resumen que dice, sí, la historia de Jonás ya me la sé. O los que no son creyentes dicen, esa es la historia de Moby Dick. Dice, conocemos que Dios llama a Jonás a predicar el mensaje, algunas personas que él no quiere, él huye de Dios, lo arrojan al agua, un pez se lo come, lo vomita, él predica, la gente se arrepiente y viven felices para siempre. Pero realmente el mensaje del libro de Jonás es mucho más profundo. Hay capas y capas y capas para poder escudriñar y entender que Dios con esa historia nos está trayendo un mensaje directamente a nuestra vida hoy. El hecho de que Dios quiere hablarnos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? Que regularmente cuando Dios nos habla, nos va a mandar a hacer algo que no queremos hacer. Entonces puede ser que Dios te esté hablando desde hace mucho tiempo, simplemente tú dices, no quiero hacer eso. ¿Ok? Y vamos a
entender un poco eso en este día. ¿Quién es el personaje principal del libro de Jonás? Algunas personas van a decir, Jonás, el libro se llama Jonás. Y realmente tienen un punto, porque a lo largo de 4 capítulos que tiene ese libro, no se nombra a nadie más. El único nombre que aparece es Jonás, hijo de Amitai. Entonces es entendible que creamos que él es el personaje principal. Otros podrán decir, el personaje principal de la historia de Jonás es el gran pez, un pez gigante que se lo come. Otras personas podrán decir, el pueblo que tiene que arrepentir es el pueblo de Nínive. ¿Sí? Hay muchas opciones, pero realmente no. El personaje principal de esta historia es Dios. Porque Jonás capítulo 1, versículo 1 dice, y vino palabra de Jehová, y vino palabra del Señor, y Jehová le habló, hay muchas versiones, a Jonás, hija de Amitai. Él le habló primero, personaje principal aparece. Entonces, la palabra del Señor vino a Jonás, dice lo que vamos a estar leyendo. Nueva traducción viviente, yo utilizo esa versión, que es lo mismo realmente, solo que un poco más fácil de entender. La palabra del Señor vino a Jonás, y yo creo que la palabra del Señor hoy va a venir a nuestra vida. A través de este mensaje de transformación, como lo hizo en mi vida, lo va a hacer en tu vida. Va a venir, vas a oír, vas a saber lo que Dios está hablando para ti en esta mañana, tarde, noche, donde estés viendo este video. Si tienes los oídos para oír, te prometo que Dios te va a hablar. Te lo prometo, te lo aseguro. Dios no enmudece. Dios está dispuesto a hablar, y en estos tiempos mucho más. ¿Ok? Perfecto. Dios nos va a dirigir nuestros pasos, y en ocasiones lo que Él nos dice o lo que nos va a ordenar hacer puede no ser algo que queramos hacer, como estábamos hablando. Una versión dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Dios le dice, oye Jonás, tú eres el profeta, ve y haz lo que los profetas hacen. Ve y predica arrepentimiento a esta gente malvada. Llámenlos para que se vuelvan a mí, porque han hecho muchas cosas malas este pueblo. Y entonces, ¿qué hizo Jonás? Si él hubiera hecho lo que Dios le dijo que hiciera, podía haber ido, predicado, ellos se volvían a Dios y ya, y se acababa la historia, pero no lo hizo. En cambio, hizo lo que muchos de nosotros hacemos. El verso 3 dice, Jonás capítulo 1, versículo 3, él huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. ¿En qué dirección fue? Quiero que me ayudes leyéndolo si tienes tu Biblia o aquí que aparezca el mensaje. Dice, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Corrió grandes distancias, hizo todo lo posible para alejarse de Dios. Huyó lo más lejos que pudo, y le mostraré aquí un mapa rapidito para que vea qué fue lo que hizo Jonás. Mientras que Dios le estaba diciendo, levántate y ve, el espacio que él tenía que transcurrir era partir de Jope hacia Nínive, el cual tiene 500 millas. Él quiere ir a Tarsis, el cual es de los puertos de Jope a Tarsis, hay 2.500 millas. Algo para que me entienda un poco, soy de Ecuador, entonces Guayaquil, Ecuador, entonces vamos a entender un poquito más con kilómetros, ¿ok? Me gustan a mí los números, me gusta que seamos reales, porque la gente suele leer la Biblia y dice, viajó de aquí a acá, y piensa que es así de sencillo, que solo dio 2 pasos y ya cambió. No, entienda esto. De Jope a Nínive hay 500 millas, estos son 804 kilómetros. Es como viajar de Quito a Bogotá, así de sencillo, es relativamente cerca. De Jope a Tarsis hay 2.500 millas, esto es 4.023 kilómetros. Si lo leemos en direcciones rectas o lineal, verticalmente, es como viajar de Quito a la frontera de Estados Unidos y Canadá. O de Ecuador, de la costa de Ecuador, a Paraíba, la costa más sobresaliente de Brasil, hay 2.873 millas. Entonces, él huyó, prácticamente cruzó
2 veces el continente suramericano, horizontalmente, de Ecuador a Brasil, porque son 4.000 millas. No fue fácil. En este tiempo es cuando él estuvo más lejos de la voluntad de Dios, huyendo. Es cruzar 2 veces Sudamérica horizontalmente. Así de lejos estaba. Fue en este momento que vivió lo más lejos posible de su misión, dada por Dios. El texto nos dice que Dios le dijo que vaya a Nínive, pero Jonás encontró un barco que se dirigía a Tarsis, lo que nos lleva al siguiente principio. Quiero que esté consciente en este principio, es si quieres huir de Dios, siempre el diablo va a ofrecer llevarte. Si quieres huir de la voz de Dios, si quieres huir de Dios, siempre el diablo va a ofrecer llevarte. Si quieres alejarte de Dios, te prometo que siempre encontrarás un barco que navegue en la dirección contraria. Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás vivía en Jope y dice que descendió a los puertos, descendió a los puertos de Jope y se fue para el otro lado, para Tarsis. Interesante, ¿no? Él huyó de Dios, desobedeció, Dios le dio una tarea y él le dijo, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué Jonás huye de Dios? Vamos a entender esto. La razón es porque Dios quería que él fuera a predicar a los ninivitas y él odiaba a los ninivitas, los aborrecía, los despreciaba. Y quiero que entiendan el contexto. Jonás era judío hebreo de Israel y Nínive era la capital de Asiria, era un pueblo que había luchado contra los judíos, contra los hebreos. Y voy a entrar un poco en detalle para que me entienda. Los asirios tenían la costumbre de cuando peleaban en guerras, ellos degollaban violaban a las mujeres, ellos asesinaban a menores. No olvidé que esto voy a subirlo en varias redes sociales y esas palabras no puedo decirlo. Ellos eran tan crueles que torturaban a las personas cuando las cogían que les cortaban de aquí a acá, se fluía su líquido vital. Los enterraban en la arena hasta acá, les sacaban la lengua y les clavaban una estaca, solamente para verlos cómo sufrían mientras morían. Esos eran los ninivitas, los asirios, y la capital era Nínive. Entonces Israel y los israelitas y los asirios no se cuadraban para nada. Jonás los despreciaba por una muy buena razón. Los asirios eran horribles. Ya expliqué el detalle de lo que hacían. Ahora, la verdadera razón no era porque Jonás le tenía miedo a los ninivitas. La verdadera razón es que Jonás conocía el carácter de Dios. Dios le estaba diciendo, hey, anda y dile a los ninivitas, anda y dile a los asirios que son malos, que están haciendo cosas horrorosas, y yo lo he visto y los voy a destruir, que se arrepientan de lo que están haciendo. Y Jonás dijo, yo no voy a hacer eso, no porque les tenía miedo a los asirios, porque conocía el carácter de Dios. Él decía, yo no voy a hacer eso porque yo sé que tú los vas a perdonar y yo no quiero que los perdones porque esa gente es mala. Yo conozco tu carácter, sé que vas a mostrar tu favor y gracia y realmente vas a perdonar a mis enemigos. Yo no quiero que lo perdones. Entonces Jonás huyó de Dios y racionalizó. ¿Qué es racionalizar? Darle un porqué a su desobediencia. Él dijo, yo me voy, yo voy a huir de Dios, pero no porque no te ame Dios, sino porque realmente esa gente no necesita ser perdonada. ¿Qué significa racionalizar el pecado? Probablemente pensó, oye, estas personas son malvadas, no merecen que Dios los salve, que se arrepientan, así que yo no voy a hacer lo que Dios me dijo que haga. Racionalizar el pecado es cuando nuestra mente inventa una excusa para lo que nuestro espíritu sabe que estamos haciendo mal. ¿Ok? Vuelvo a repetirlo. Racionalizar el pecado, darle un porqué a tu desobediencia,
es cuando nuestra mente inventa una excusa para lo que nuestro espíritu sabe que está mal. La verdad es que alguno de nosotros en este momento está racionalizando algún pecado, racionalizando alguna desobediencia. Tal vez Dios te pidió que hicieras algo, como a lo mejor te pidió que sirvieras en algo, o que tomes una decisión importante, y tú dijiste, no estoy listo para hacer eso. No, Señor, ahora no. Mejor en otro momento. No tengo ganas, mejor lo voy a hacer después. Estoy ocupado ahora. Estamos posponiendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Quiero decir algo. La desobediencia la obediencia retrasada es desobediencia. Eso lo dijo Jesús. Sí voy a hacer lo que me estás diciendo, pero lo voy a hacer en otro momento. Eso es desobediencia. Ay, pero al final lo terminé haciendo. Es desobediencia. Los padres hoy en día le contamos a nuestros hijos, hey, te dije que recojas los juguetes a la 1, a las 2, a las 3. Sabemos de lo que estamos hablando. Nuestra mamá antiguamente, o nuestros papás, no contaban. Decía, ven y come ahorita. 1, nada. Ven y come ahorita, cómete todo. ¿Qué lo pasa? Te caen a palo de una. Paz. Muchos creen que, solemos hablar de madurez espiritual, pero ¿qué es la madurez espiritual? Muchos creen que se trata de tener mucho conocimiento bíblico, no se trata de eso. Es muy importante el conocimiento bíblico, pero creo que la madurez espiritual se centra mucho más en cuál es tu reacción a obedecer algo que Dios te está mandando. Eso es madurez espiritual. El tiempo que hay entre Dios me dice algo y yo lo hago. Así de sencillo, así de fácil, así de rápido. Cuando Dios dice algo, yo no discuto, no cuestiono, solo obedezco, nada más. Eso es ser maduro. Es cumplir lo que está escrito, no solo saberlo. La vida de Jonás fue de esa manera. Dios le dijo algo y él dijo, mejor me hago el loco, huyo, me voy, cojo para el otro lado. Al final el día lo terminó haciendo, sí, pero vamos a ver todo lo que pasó. La vida de Jonás comenzó a irse en picada. Así vemos cómo la palabra de Dios llega a Jonás y éste huye de Dios, huye de la voluntad de Dios. ¿Crees que su vida mejoró o empeoró cuando huyó de Dios? Una vez que decidió huir de Dios, su vida se fue cuesta abajo. De hecho, es interesante que cuando leemos Jonás, veremos que a menudo se mencionan dos direcciones, arriba y abajo. Arriba, cuando Dios habla a Jonás, le dice, levántate y ve a Nínive. Y Jonás dice que ¿qué fue lo que hizo? Descendió a los puertos de Jope y se fue para Tarsis. Interesante y eso lo vamos a ver muy repetitivo. Las acciones que nosotros pensamos que no afectan en nuestro entorno, en nuestra historia, en nuestra vida, a veces partieron simplemente en las direcciones que en algún momento tuvimos que tomar, pero no tomamos. ¿Ok? Vamos a ver eso. Ahora vamos a ver Jonás capítulo 1, versículo 3. Lo podemos leer aquí. Dice que él descendió a los puertos de Jope. Jonás capítulo 1, versículo 5, dice que él decidió bajar. Otras versiones dice, él bajó a dormir. 2 veces. Tercera vez, Jonás capítulo 1, versículo 15, lo lanzaron, lo tiraron para abajo, no se tira para arriba, se tira para abajo. Lo tiraron al mar. Entonces podemos entender esto, que la vida de Jonás, cuando él decidió bajar, volvió a bajar, volvió a bajar, volvió a bajar. Descendió en descenso, en descenso, en descenso. ¿Qué hemos hecho en nuestra vida? Que Dios nos dijo, toma esta dirección e hicimos lo contrario. Y ese fue el detonante para hoy en día decir, wow, mi vida está totalmente destruida. Hay que comenzar a pensar. Bueno, esto es lo que pasa cuando huyes de Dios. Bajas, bajas, desciendes, te vas yendo al fondo, al fondo, al fondo. Veamos el versículo 4. Aquí entra nuestro personaje principal de nuevo, que dice, el Señor mandó un poderoso viento. Wow, el avión pasó justamente ahorita. El Señor mandó un poderoso viento sobre el mar
el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. ¿Quién envió la tormenta? Dios. Dios lo hizo. Versículo 5. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros, el entorno, pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Él estaba tranquilamente durmiendo. Aquí hay mucho que tratar en estos versículos que acabé de leer. 1. Los marineros, cuando tenían miedo, empezaban a orar. Es gracioso, siempre la gente que no cree en Dios, cuando tiene miedo, empieza a orar. Yo conté cuando daba este mensaje en mi iglesia, que tengo la historia de un amigo que no es creyente, él se considera ateo, que no cree en nada, ni en demonios, ni en Dios, ni nada, que todo es inventado. Él nos contó la historia que un día él estuvo en su casa y le sucedió un suceso paranormal, pero él no cree. Él no cree en eso. Se le prendió, él tenía su Xbox se prende y le dice, hey, ¿qué pasó? Se prendió, lo fue a apagar de nuevo, lo apagó. Él se fue. Él iba a salir y se le vuelve a prender la consola de videojuego. Y él dice, hey, ¿qué pasó aquí? Se acerca, lo apaga. Por tercera vez se le prende la consola de Xbox. Dice que estaba solo en su casa. Él se regresó, la apagó, desconectó el cable del enchufe. Él se va y vuelve a activarse el Xbox. Se vuelve a prender, ya estando desconectado. Apagó la regleta, se vuelve a activar, porque vuelve a prender. Y dice, no me acuerdo que estábamos con un grupo de amigos hablando en un podcast que teníamos, y él dice, nosotros le preguntamos, ¿y qué hiciste? Y él dice, no, dice, me fui a ver agua bendita que tenía mi mamá y comencé a tirar y decir, aquí tú no sirves, que sí por acá. Y nosotros nos comenzábamos a reír, pues le decíamos, nadie muere ateo. Eso es lo que regularmente hace todo el mundo. Hay unas charlas que quiero dar referente a este tema por algo que vi en TikTok, pero eso para otra ocasión. Pero esto es real. Yo molesto a mis amigos que no creen, ¿no? Dicen, no, yo no creo en el demonio, cosas así. Y yo le digo, todo el mundo es ateo hasta que ves que a alguien se le vira la cabeza y sabes que eso no es juego. Cuando ves que alguien que es la mitad de tu contextura tiene el triple de fuerza, no, pero es que cuando están en estado maníaco pueden hacerlo. Sí, yo lo entiendo, porque también he estado con personas con problemas mentales. Pero no es lo mismo. Pero eso es otra prédica, no nos vayamos por allá, ¿ok? Voy a hacer un mensaje referente a ese tema. Ok, estamos con los marineros. Los marineros cuando tenían miedo empezaban a orar, porque ahí sí leemos, voy a poner por aquí el versículo, ya veo dónde los pongo. Dice que ellos con miedo comenzaron a orar a sus dioses. Y es interesante porque hay una historia. Dice que un pastor una vez estaba en un vuelo, iba a tomar un vuelo. Y esto yo también lo suelo hacer, mis amigos lo saben mucho. Que es muy difícil decir que eres pastor. Cuando te estás topando con una persona, ¿no? Que una persona dice, ¿tú qué haces? Bueno, yo hago muchas cosas, tengo trabajos aparte. Pero cuando le dices, bueno, yo soy pastor, la gente suele tener dos posturas. ¿Cuál es la primera postura? La postura de, yo no soy creyente, por favor, no quiero que me predique, no quiero que me hable, yo estoy bien como estoy, no, por favor, no quiero que me hable de Dios. Tú te quedas, ok, no quiero hablar de Dios ahorita, si quieres que te hablo, pero si no, no. Y la otra es, eres pastor, tú eres el que vive en los diezmos. Y negativo, tú eres el que vive en los diezmos. La otra frase que suelen decir es, aleluya, hermano, vamos, el Señor tiene poder. Y tú dices, sí. Te quedas, wow, ¿por qué cambian? ¿Por qué cambia su forma de ser? ¿Por qué cambia su forma de ser? ¿No? Entonces, este pastor estaba en un avión, en un aeropuerto, él toma el avión, y cuando él está ahí, él dice que escucha que la persona que está al lado de él, es la típica persona que muy elocuente, habla y dice, hola, ¿cómo está? Yo soy ni sé cuánto hago esto. ¿Y usted qué hace? ¿Qué es? Y él pensó en decirle, él pensó en mentir, decir, no le voy a decir que soy pastor porque sé lo que va a suceder. Pero al final del día sí lo dijo, él dice, soy pastor. Y él dijo, aleluya, hermano.
Y le dice, no quiero que me prediques, lo mismo de siempre. No quiero que me prediques, no quiero que me hables, yo tengo mis creencias. Y él dijo, ok, está bien, no hay problema. Vamos a seguir en nuestro vuelo. Sucede que cuando iban en el vuelo, eh, cuando iban en el avión, pasaron por un tiempo de turbulencias muy fuertes, ¿no? Y cuando estaban en el tiempo de turbulencias muy fuerte, el que estaba al lado le comenzó a gritar, ore pastor, ore, pastor, ore. Ay, nadie muere ateo. Esa es la realidad. Aunque les cueste aceptarlo, nadie muere ateo. Es una frase, no estoy diciendo que... Pero es que me hace reír porque todo el que tiene miedo se pone a orar. Señor, ayúdanos. Es interesante, a lo mejor somos como estos marines. Tenemos nuestros propios dioses y solamente llamamos cuando... Nos ponemos a orar cuando está todas las cosas malas. Quiero que pienses en esto. Perdón. Estos marineros son como estas personas. Cuando están en la tormenta dicen, Dios, donde quiera que estés, necesito tu ayuda. Ahora, estos marineros eran inocentes. Ellos no tenían culpa con la tormenta, pero estaban en medio de ella. Porque Dios envió una tormenta por la rebelión, por la desobediencia de Jonás. Quiero que pienses esto. Los marinos estaban sufriendo porque había un tipo rebelde en el barco. Si tuviera un poquito más de tiempo, yo les diría que algunos de nosotros tal vez estén pasando tormenta, tal vez estén pasando problemas porque en su barco tienen a un Jonás. Si tuviera un poquito más de tiempo, les puedo decir esto. A lo mejor algunos de nosotros estamos teniendo una relación con un Jonás y estás pasando problemas, tormentas que están amenazando destruir tu barco porque no es por tu culpa, sino porque lo estás permitiendo, Jonás. A veces estamos teniendo una relación con un Jonás. La verdad es que tienes que tirar a ese Jonás, a ese tipo de tu barco, para que se calme la tormenta. Cada vez que tengamos una voz constante en nuestra vida que nos distraiga del Dios verdadero, es posible que necesitemos sacar esa voz del barco. Esa voz que dice, hey, no hagas esto, Dios te está mandando esto, Dios te está llamando, Dios te está diciendo, hey, es momento de volver a mí, yo tengo la respuesta. Pero tú dices, no, me voy para el otro lado, me hago loco, yo no te escucho, Señor. No quiero hacerlo, no, ahorita no, en otro tiempo. Escucha, es momento de callar esa voz, de botarla de tu barco y decir, hey, necesito que todo se calme. Aquí tenemos estos marineros en medio de una tormenta que ellos no causaron y su barco está a punto de romperse. Y Jonás dice que estaba dormido, que había bajado al sótano, otros dicen la bodega, y estaba dormido. Quiero que notes esto. Él estaba bajando. Recuerdan, bajó a los puertos, descendió a los puertos de Jope. De ahí, ¿qué dice? Que se fue para el otro lado, para Tarsis. Y de ahí, ¿qué pasó? Se bajó, descendió a la bodega para acostarse a dormir mientras había una tormenta. Interesante. Y ahora está él dormido sin darse cuenta de lo que está pasando. Y este es un lugar profundamente aterrador. Cuando te sientes cómodo desobedeciendo a Dios. Y me temo que hay muchas personas de esa magnitud. Tal vez incluso algunos de nosotros. Como Jonás, desobedeces a Dios. No quisiste hacer lo que Dios te dijo que hagas. Dios te está llamando a que entregues tu vida, que cambies tu vida. Y tú dices, no, después, en otro momento. Ya hoy en día ya ni siquiera sientes remordimiento ni nada. A lo mejor hay tormentas, tu vida se está yendo en picada y lo primero que dices, así es la vida. Lo típico que hoy en día hablan. Dicen, Dios le da sus mejores batallas, tus peores batallas a sus mejores guerreros. Y vives con una vida que no es vida, sino una tormenta. Esa es la realidad. Vives una vida que es una tormenta. Te sientes cómodo desobedeciendo a Dios que ni siquiera te das cuenta que tu vida se está yendo en picada. Y me temo que hay muchas personas, tal vez incluso algunos de nosotros, que como Jonás, en este punto de nuestra vida, se está sintiendo cómodo con su desobediencia, con no hacer lo que Dios te está diciendo que hagas.
Si eres alguien que conoce a Dios y lo está desobedeciendo y estás huyendo de Él, o tal vez simplemente te vuelves espiritualmente complaciente, tengo buenas noticias para ti. No te sonarán a buenas noticias. Y esto es todo, esto es el mensaje. Dios no te permitirá que te sientas cómodo con tu pecado, con tu desobediencia. Dios enviará o permitirá algún tipo de consecuencia para llamar tu atención cada vez que huyes de Dios. En este caso, fue en realidad Dios quien envió la tormenta. ¿En serio es malo? Dios es cruel. Dios no me deja hacer mi vida como quiero. En realidad no fue de mala intención, fue amabilidad. Porque la vida de Jonás comenzaba a descender de una manera horrorosa. Nos quedamos en la parte en la que Jonás estaba en una tormenta, se iba a destruir el barco, dice la Biblia, y él estaba dormido, o sea, no le importaba. Así de mal suele estar nuestra vida. Y Dios envía una tormenta para decirle, hey, vas de mal en peor y te va a ir peor. Por amabilidad, porque Dios dice, ok, te puede dejar y hacer lo que tú quieres. Tú tienes libre albedrío, haz lo que usted desee. Pero claro, después encontramos los casos como Dios no me ayudó cuando yo clamé a Él, Dios no me ayudó y Dios desde el inicio está hablando, hey, no vayas por ahí, no vayas por ahí, hey, ven para acá, toma esta dirección, pero tú dices, no, yo voy a hacer esto de acá. Y después están, Dios no existe, Dios no habla, yo clamé a Él y me dejó solo. Y Dios te dice, hey, estoy aquí, simplemente cambia de dirección. Te dije desde el inicio eso. ¿En serio es malo? ¿Es una especie de Dios cruel? En realidad no fue mala intención, fue amabilidad. Y como Jonás estaba huyendo, él envía una tormenta para que regrese. A veces Dios envía una tormenta, a veces Dios permite una tormenta, a veces el diablo permite una tormenta. Perdón, a veces el diablo crea una tormenta, a veces la tormenta la ocasionamos nosotros mismos. Eso es algo que tenemos que estar conscientes de que suele suceder. No es ¿por qué? Porque nuestra desobediencia siempre trae consecuencias. Es una ley de la física. Toda acción tiene su reacción. Hay cristianos, hay creyentes que llevan una doble vida y cuando les pasa algo, esto es para los creyentes, esto no es para los que no son creyentes. Llevan una doble vida y cuando les pasa algo le echan la culpa al diablo. El diablo me quitó el trabajo. El diablo no te quitó nada. Eras un mediocre, un irresponsable, llegabas tarde a tu trabajo, no cumplías con lo que querías cumplir, decías que Dios, metías a Dios en momentos en los cuales era tu irresponsabilidad la que perduraba. No fue el diablo nunca. Perdiste el trabajo porque eras mediocre e irresponsable. Así de sencillo. El diablo me tiene en la pobreza. No, el diablo no te tiene en la pobreza. Tu mala administración, tu tarjeta de crédito, tus compras en Amazon, en todo el entorno, son los que te tienen ahí, en la pobreza. No es el diablo. El diablo destruyó mi hogar. El diablo destruyó mis hijos. No. El diablo no destruyó nada. Tú eras egoísta. Nunca pensaste como padre en tus hijos. O nunca pensaste en como esposo en tu esposa. Nunca pensaste como esposa en tu esposo. En darle el respeto. En ser atento. Tratabas mal a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nueras, a tu propia familia. Las personas mayores que dicen, todos mis hijos son unos mal agradecidos, me dejaron solo. Realmente no sé, a lo mejor no fue usted que tenía una mala actitud con toda su familia y nadie quería conversar. Porque es fácil decir, ay, pobrecito, pero nadie está ahí. El diablo no quitó nada de eso. El diablo tiene poder, pero no es omnipotente. Dios es omnipotente. A veces nosotros mismos nos buscamos las cosas y le echamos la culpa al diablo o a Dios. Lo hicimos nosotros mismos. Somos responsables de nuestras decisiones. En este caso, Dios en amor y gracia envió una tormenta. La vida de Jonás iba de mal en peor y él ni siquiera se estaba dando cuenta porque se sentía se sentía cómodo en su propio compromiso. Yo estoy cómodo con lo que estoy haciendo, yo no tengo problema. Oye, pero tu vida se está yendo en picada. Ni me doy cuenta, ni enterado estoy de eso. Volvamos a los versículos. Así que los marineros le reclamaron.
Sucede que los marineros ven que todo se está yendo pa'l bote. Los marineros se desesperan y bajan a la bodega y lo ven al amigo Jonás acostadito, durmiendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres tú? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Por qué estás durmiendo? ¿Cuál es tu nacionalidad? Versículo 9 dice, Jonás le respondió, soy hebreo, contestó Jonás, y yo temo al Señor. Otra versión dice, y adoro al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Es casi gracioso, porque está pasando algo increíblemente heavy, fuerte en su entorno, y él se presenta con, soy judío, soy hebreo, y yo adoro a Dios. Yo creo en el Dios del cielo y de la tierra. Lo ilógico, porque es gracioso, parece chiste, es que él dice que adora a Dios, pero él no está obedeciendo a Dios. Y si leemos los siguientes versículos, él dice que ellos se asustaron porque él ya les había contado que él viene huyendo de Dios. Entonces ellos entran en desesperación. Y ese es el mayor problema en las iglesias hoy en día, en los creyentes. Usted y yo decimos, sí, Ecuador para Cristo, que mi familia sea tomada por el Señor. Sin embargo, a menudo estamos lejos de Cristo. La típica de, oye, hermanito, o pastor, o mi casa Steven, ora por mí. Sí, yo puedo orar por ti, pero realmente quien necesita la obra eres tú. Ven, acércate al Señor. Es que yo estoy lejos de Dios, tengo pecado, tengo cosas malas. Acércate a Dios como sea que vengas, porque en Él somos transformados. No es que primero somos transformados y luego nos acercamos. No funciona así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? Es que estamos en comunidad, unos a otros, somos mejores juntos. La palabra de Dios vino a Jonás y Jonás desobedeció. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra iglesia? ¿Qué buscamos? Ser una comunidad, estar en común todos. Realmente allá no es como que el pastor es el que manda, realmente una comunidad en la que todos somos hombres y el único intermediador es Cristo. La gente, no, que voy a buscar al pastor para que me ayude, busca a Cristo. Nosotros podemos enseñar, podemos mostrar, pero Cristo es el Señor. Cristo es el que cambia, Cristo es el que hace la obra. Es que usted está más cerca del cielo, eso es mentira. Los pastores, los líderes son hombres como todos. Entonces lo que se lleva es que a cada persona de nuestra congregación tenga una comunión con Dios y juntos podamos ser fuertes, juntos. Somos mejores juntos. No tratamos de luchar solos. Dos son mejor que uno, lo dijo Jesús. Si uno se cae, ¿quién puede ayudarlo a levantarse? El hierro se afila con el hierro. Somos personas de comunidad. Por eso los grupos de hogares que tenemos, algunas personas lo conocen como grupos celulares, los grupos hogares, nosotros lo llamamos grupos hogares en los cuales traemos, en las casas hacemos reuniones. Estamos restableciendo todo en los grupos hogares. Si no estás en un grupo hogar, puedes estar en uno. Puedes solicitar, necesito un grupo hogar, quiero ir a asistir a un grupo hogar. Eso se hace en las casas, ¿ok? Pero eso es otra charla. Tenemos algunos en algunas partes de la ciudad, en Guayaquil, sur, norte, centro, en San Borondón, en algunas partes tenemos. En los grupos hogares de este mes, sería muy bueno meditar en esta parte. ¿En qué aspectos de tu vida estás racionalizando el pecado? ¿En qué aspecto de nuestra vida estamos desobedeciendo a Dios y diciendo, no, pero es que yo estoy desobedeciendo por esto, le estoy dando un porqué a mi desobediencia? Ni siquiera excusándolo, simplemente dándole un porqué. Yo hago esto por esto, ¿no? ¿Y por qué estamos huyendo de Dios? Hay algo para meditar ahí. ¿En qué aspecto de mi vida, Señor, en qué aspecto de mi vida yo estoy racionalizando, estoy dándole un porqué a mi desobediencia y estoy escogiendo no prestarle atención, ignorándolo, no hacerle caso? ¿En qué aspecto de mi vida? Necesito que me hables, Señor. Seamos honestos con nosotros mismos. ¿En qué parte de nuestra vida estamos haciendo algo que no le agrada a Dios? Financieramente estás honrando a Dios. En tu matrimonio estás dándole lugar a tu esposo, a tu esposa. ¿O con tus hijos? Hay que estar consciente de lo que está pasando. La familia es algo que hoy en día me gustó esta frase, porque es mi línea.
El verdadero punk hoy en día es tener una vida tradicional. Mi esposa, una esposa, mis hijos, querer alimentarnos, cuidarnos, compramos nuestros roles, pero bueno, esa es otra prédica. ¿En qué área de tu vida estás racionalizando tu desobediencia y estás huyendo de Dios? Vamos a hablar de eso. Vamos a orar por eso. Vamos a decidir alejarnos de eso. Porque la idea de ya no racionalizar el pecado de la desobediencia es orar por eso. Decirle, Señor, esto está pasando, yo estoy haciendo esto no está bien en mi vida, yo lo sé, me he estado haciendo el loco, lo he estado mandando de lado, no le presto atención, esto no está bien en mi vida. Voy a orar por eso y voy a dejarlo de lado. Como decían de Jonás, hay que tirarlo del barco. Ya no quiero estas tormentas. No vamos a afirmar que adoramos a Dios y hacemos lo que queremos, como lo hizo Jonás. No vamos a afirmar que adoramos a Dios y hacemos lo que queremos. No vamos a hacer eso. Eso lo hizo Jonás. Dice el versículo, como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Versículo 12, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. ¡Wow! Necesito que vean lo desgarrador y triste que es esto, porque lo que diré es con amor y no con dureza. Aquí es donde estamos algunos de nosotros. Jonás fue el profeta escogido por Dios, fue el hombre escogido por Dios. ¡Hey! Te estoy escogiendo a ti, dijo Dios. Te estoy hablando a ti. Y está tan lejos de Dios, tan deprimido, que no le importa si vive y se muere. Él entendió por la preocupación de los marinos de que, wow, todo está mal y esta gente se va a morir por mi culpa. Y los marinos desesperados le dicen, ¿qué hacemos? Dinos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos contigo? Y ya ahí entendiendo todo, yo he estado en esa situación, entendiendo todo, Jonás le dice a los marinos, tírenme el agua. Tírenme el agua porque yo soy el único culpable. No importa si me muero, ustedes se van a salvar. Está tan deprimido. Recién ahí abre los ojos de, wow, todo lo que ha estado pasando en mi vida. Es mejor que hasta ahí llegue. Los marineros, vamos a llevarlo al tema de India, los marineros que no eran cristianos, ellos adoraban a otros dioses, estaban tratando de hacer lo correcto, pero Jonás, el que sí era creyente, fue el que desobedeció a Dios. Es interesante. ¿Cómo así los hermanitos haciendo lo malo y a veces los que no son creyentes haciendo lo que deberían de hacer, pensando en el bien? Los marineros tuvieron temor reverente cuando vieron lo que pasó. Los marineros dicen que fue una lucha. Si leemos los versículos siguientes, vimos que una lucha de que los marineros, nosotros no podemos matar a este hombre. Vamos a ser asesinos, nosotros no somos asesinos. El hecho de tirarlo al agua era ser asesino. Se dice que ahí está ellos, no, nosotros no te podemos matar, que eres loco, ¿qué estás hablando? Pero era tan heavy, tan fuerte la tormenta, que ellos hasta dicen que oran. Ellos dicen que lo cogen a Jonás y lo lanzan por el mar. Y antes de lanzar dicen, Dios, por favor, no nos tengas, o sea, no nos hagas responsable de la muerte de este hombre, solo lo vamos a tirar al agua, por favor, perdóname. Lo tiran al agua. Cuando Jonás cae, inmediatamente la tormenta se calma. Acá nosotros conoceríamos, ese man es saladísimo, ese man estaba lloviendo, ese man se fue y la lluvia se fue, ya pudimos estar todos tranquilos. Los marineros al ver que de un momento a otro todo se calmó cuando lo tiraron del barco, ellos, dice la Biblia, ahí dice que ellos se postraron. Unas versiones dicen que ellos entregaron sacrificios y comenzaron a adorar a este Dios. Pero no, ellos tuvieron temor, pero no un temor de, uy, qué miedo de este Dios. Todo lo contrario, fue un temor de asombro, un temor de, wow, este Dios es así de poderoso. Este Dios es así de asombroso. Cualquier Dios, dice que ellos se pusieron a adorarlo en ese momento. Ellos dijeron, cualquier Dios que puede hacer esto es un Dios que yo voy a adorarlo.
Si alguna vez Dios te ha tendido la mano, te ha hablado, te ha llamado, te ha ayudado, y tú simplemente te fuiste, huiste o decidiste ignorarlo, quiero hablarte sobre la bondad de Dios en esta mañana. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Su nombre es torre fuerte, a Él corren los justos y están a salvo. Nuestro Dios da fuerza al cansado y aumenta el poder al débil. Nuestro Dios es un Dios compasivo que sana a los que tienen el corazón roto. Nuestro Dios es un Dios generoso que suple todas sus necesidades, conforme a sus gloriosas riquezas que se encuentran en Cristo Jesús. Nuestro Dios es bueno y tiene un enemigo, Satanás el mentiroso. Él solo busca robar, matar y destruir mientras Él viene a dar vida, paz y para que tengamos en abundancia. Cuando buscamos a Dios, cuando lo invocamos, lo vamos a encontrar. Un Dios como este es un Dios que queremos conocer. Él es un Dios que queremos adorar. Él es un Dios digno de nuestra reverencia. Tenemos un Dios así. Así que Jonás se fue por la borda. Él no tiene salvavidas, no hay ningún barco pequeño cerca, no hay nadie cerca. Él está totalmente game over, o sea, no tiene para dónde coger. Está totalmente perdido. Me parece que todo terminó ahí. Todo porque la palabra del Señor vino a él y él huyó de Dios. Y ahorita está en el mar viendo cómo se solucionó el problema de todas las personas que estaban en ese barco por culpa de él. Pero ahora, él. ¿Entiende? Él huyó de Dios. Él recibió la palabra de Dios, pero no quiso escucharla. Quiso desobedecer y huir. La palabra del Señor está llegando a ti. La acabas de escuchar, acabas de recibirla. Dios es un Dios que ama y que habla. Así que vuelvo a preguntar, ¿en qué área de tu vida estás excusando? ¿Estás dándole un porqué a tu desobediencia? Vuelvo a repetirlo, lo confiésaselo a Dios, órale a Dios, decirle, hey, esto está pasando, ya no quiero esto, y déjalo, bótalo de tu barco. Es momento de oír la voz de Dios. Y ya mismo que Dios sí habla, que Dios está hablándonos. Solamente he visto el primer capítulo y podemos ver cómo Dios es vivo. Dios está vivo, la palabra está viva. La palabra de Dios está llegando a ti porque la estás oyendo. Dios es un Dios que ama y que habla. Así que vuelvo a preguntar, ¿en qué área de tu vida estás excusando tu desobediencia y huyendo de Dios? Lo vamos a confesar, vamos a orar y vamos a alejarnos de eso. Si eres alguien que nunca ha conocido a Dios, vuélvete a Él. Llámalo y dile, si estás ahí, revélate a mí, te necesito, quiero recibir tu palabra, quiero recibirte a ti como mi Señor y Salvador. Necesito que mi vida cambie. Necesito que todo sea transformado en mi vida. Si necesitas esto, di, Señor, hoy recibo tu palabra y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Necesito de ti, necesito que cambies todo. A lo mejor en algún momento me llamaste, no me di cuenta y huí, me fui en dirección contraria. Hoy necesito volver, hoy necesito que todo se restablezca. Hoy necesito ser a lo mejor como los marinos, que por primera vez decir, hey, este es un Dios que es digno de adorar, este es un Dios que es digno de conocer y yo lo voy a alabar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te recibimos y clamamos a ti por la revelación de tu evangelio. Tú viniste a restituir todo lo que estuvo roto y por eso te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si te gustó este mensaje, escribe un fuerte amén. Escribe amén. Si te gustó, dale like, compártelo y dale a alguien que de lo mejor necesita hoy la voz de Dios. A lo mejor está en una tormenta y no sabe en qué momento se perdió. A lo mejor necesita decir, Señor, quiero oírte. Quiero oírte. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Esto es el arte del maestro, el cual es Cristo Jesús. Y nosotros somos el barro en sus manos. Dios los bendiga. Sean felices, es lo único que importa al final del día.